distinguidos editores, familias en duelo, subjefe del Estado Mayor, miembros del Foro del Estado Mayor, familia Yanko, familia Abu Rama, comandantes, soldados y soldadas de la Unidad de Tecnología y Logística Michael y Rami. Nos reunimos aquí esta noche para llevar a cabo la transferencia de mando de la Unidad de Tecnología y Logística de manos del general Michael Yanko a manos del general Rami Abu Rama. La mano del diligente dominará. Así escribió el rey Salomón en el libro de Proverbios. En gran medida, la historia militar de Michael reúne en sí misma estos dos principios: la mano diligente, precisa y meticulosa, junto al ejemplo personal y el liderazgo. Has comandado con la mano firme, con espíritu fuerte y profesional, tanto como parte del Foro del Estado Mayor, como en tu cargo del jefe de la Unidad de Tecnología y Logística. En la actual campaña, las manos diligentes de los miembros de la Unidad de Tecnología y Logística se han convertido en un sólido respaldo para nuestros combatientes en lo profundo del territorio enemigo. Todos ellos han apoyado al ejército entero y han permitido que las fuerzas de defensa de Israel alcancen numerosos logros. Gracias a ellos, todo el sistema militar funciona como una máquina bien aceitada y entrenada. Los medios de combate y los recursos que tenemos en nuestras manos se transforman en un activo estratégico. El conocimiento se traduce en tecnología innovadora y la preocupación por los soldados se fusiona en una fuerza nacional y militar sin precedentes. A lo largo de toda la guerra, los miembros de la unidad fueron quienes proveyeron alimentos, municiones, apoyo en armamento, atención médica y medios esenciales en cada tramo del terreno, en cada frente. Crearon de la nada y aportaron soluciones creativas a una amplia gama de desafíos que surgían del campo de batalla. Te lo dije a ti, Michael, y a todos los miembros de la unidad después de la operación Amkelavi, y sigue siendo cierto también hoy. En cada lugar al que llego, los comandantes me detienen y me dicen: la Unidad de Tecnología y Logística está con nosotros todo el tiempo. Gracias a ellos no nos falta absolutamente nada. Esto da testimonio no solo de la importancia de la unidad, sino también de la extraordinaria valoración que recibe de manera constante y en todos los niveles. Quiero enfatizarlo. La tecnología es un multiplicador de fuerza en el campo de batalla y mejora de manera significativa la capacidad operativa de nuestras fuerzas. Sin embargo, no sustituye la necesidad de contar con reservas y con una masa crítica de tropas. Frente a los días complejos que se presentan ante el Estado de Israel, se requiere un capital humano profesional junto con el equipamiento de calidad, tecnología avanzada y un sistema logístico sólido de apoyo que permita una capacidad operativa sostenida. Distinguidos presentes, nos encontramos en un periodo decisivo. La determinación de las fuerzas de defensa de Israel se siente con fuerza tanto en la retaguardia como en el frente. Se hace sentir en todo Oriente Medio, en escenarios cercanos y lejanos. En los últimos días, hemos continuado golpeando a los terroristas de Hamas, tanto a altos mandos como operativos. Atacamos infraestructuras y dirigentes hutíes en Yemen. Y junto a ello, seguimos atacando con precisión objetivos de Hezbollah en el Líbano, frustrando el terrorismo en Judea y Samaria, reforzando la defensa en la frontera con Siria y manteniendo la preparación en múltiples frentes ante un abanico de amenazas. Estos logros se suman a nuestras victorias en la operación Carros de Combate. Los resultados son significativos. La guerra no concluirá hasta que se complete la misión, el retorno de todos nuestros secuestrados y la derrota de Hamas. Seguiremos iniciando operaciones, sorprendiendo y golpeando cada objetivo hasta garantizar la seguridad de los ciudadanos del Estado.
Michael, has comandado con excelencia durante una campaña prolongada con múltiples frentes y desafíos. Supiste comprender que la letalidad en combate no depende solo de la potencia de fuego, sino también de la capacidad de aplicarla en el terreno, de mantener los medios de combate y de integrarlos en tiempo real dentro del panorama de la batalla. Bajo tu mando, lideraste una verdadera revolución en la unidad. Lograste mejoras sustanciales en la calidad del equipamiento y en las capacidades de combate. Desarrollaste capacidades logísticas avanzadas en tiempo de guerra y las implementaste. Reforzaste los servicios médicos para salvar la vida de combatientes en el campo de batalla y fortaleciste el servicio de las FDI. En cada lugar donde estuviste, se evidenciaron los frutos del cambio, nuevas iniciativas, una búsqueda constante de la excelencia y un alto estándar profesional. Desde los desarrollos tecnológicos innovadores hasta la atención humana brindada a cada combatiente en el terreno. Los desafíos que enfrentaste y tu forma de comandar son tu legado. Fuiste la persona y el comandante correcto en el momento adecuado. Una hora decisiva te condujo al cargo en un tiempo de prueba nacional. Tomaste decisiones con valentía y profesionalismo. Lideraste a tus subordinados con el ejemplo personal, ejerciendo el mando desde el frente e influiste en el diseño de la campaña como miembro del Estado Mayor. Quiero expresar también un profundo reconocimiento a tu familia, a tu madre, Simon, que en paz descanse, que no está aquí con nosotros hoy, a tu padre, Panel, quien hoy tiene el honor de estar a tu lado en la celebración de otro hito como mentor de salvación y tal como lo marcó en el pasado como un vencedor. Alona y los niños, Amit, Jonathan y Ronnie, ustedes merecen un enorme reconocimiento. Han sido un verdadero respaldo para Michael, fortaleciendo su hogar. Ustedes han sido y son compañeros de su camino y en sus logros. Rami, como alguien que se ha formado como comandante en la unidad de programas, sabes muy bien que gran parte de nuestros éxitos en el campo de batalla dependen de los hombres y mujeres de logística, tecnología, armamento y medicina que operan tanto en el frente como detrás de escena. Recibes en tus manos una gran responsabilidad, la responsabilidad sobre la coordinación del ejército, la preparación para la guerra y la calidad de la atención a nuestros soldados. Estoy seguro de que no hay nadie más adecuado que tú para este puesto. A lo largo de tu trayectoria, has sabido combinar tu experiencia como combatiente con una visión organizativa amplia y has conectado de manera óptima a los especialistas en tecnología con los combatientes en el terreno. No tengo ninguna duda de que la experiencia y las habilidades que has adquirido a lo largo de los años estarán a tu disposición y a la nuestra también en tu rol como jefe de la unidad y que continuarás llevando a las FDI a logros impresionantes. Como corresponde, transmitiré a tu sucesor para que se enfoque en sus tareas nacionales. Así me dirijo a tu familia, queridos, tu esposa, Liron, y los niños, Sagi, Michael y Yael, que están aquí con nosotros hoy. Su apoyo al lado de Rami, la colaboración y el amor que le han brindado son dignos de gran reconocimiento y le permitirán concentrarse en sus tareas nacionales. En la canción Nesin, escrita por Yehudá Mishaeli, se dice: desde lejos, todo parece un milagro, pero desde cerca, ni siquiera un milagro se ve así. La combinación de tecnología innovadora con la infraestructura del ejército y los logros en el terreno puede parecer desde lejos un milagro, pero quienes se adentran en el valor de la labor de la unidad comprenden que los milagros no surgen por sí solos. Se crean con esfuerzo, constancia, profesionalismo y con el trabajo de los hombres y mujeres de la unidad. A pesar de nuestros logros, la guerra actual nos ha cobrado un precio duro. Continuaremos abrazando a todas las familias en duelo, seguiremos acompañando a los heridos en cuerpo y espíritu y haremos todo lo que sea necesario y posible para honrar el precio que han pagado las familias en duelo y los heridos de las FDI. Su dolor es también el dolor de todo el pueblo. La unidad de tecnología y logística ha dado todo de sí.
Un testimonio doloroso de que los comandantes y soldados no son una parte separada del aparato de combate de las FDI. Operan en el frente, bajo fuego y con grandes riesgos, para permitir que la fuerza cumpla con la misión. El Estado de Israel y las FDI están comprometidos a acompañarlos día a día, hora tras hora. Esta es nuestra obligación y responsabilidad. Este es el espíritu de las FDI. Aún nos esperan muchos desafíos. No cejaremos hasta que recuperemos a nuestros secuestrados, destruyamos y derrotemos el dominio de Hamás y aseguraremos la seguridad de nuestro país. Michael, una vez más, te agradezco por tus años de servicio en las FDI y te deseo mucho éxito en lo que venga. Rami, cuento contigo y te deseo mucho éxito en tu nuevo cargo. Que tengas éxito y prosperidad. Hombres y mujeres de la unidad, comandantes, con su dedicación y los valores que encarnan, las FDI se mantienen firmes y triunfantes. Haremos y lograremos el éxito.